Buenas noches a todos. Vamos a ir dando comienzo en función de la hora, con un tema de mucha actualidad, eh, con un invitado de primera, todos lo conocemos por la aplicación de Captiva, Leandro, lo va a presentar Inés. Yo voy a presentar a Inés, que Inés es gastroenteróloga, endoscopista, hepatóloga de Minas, todos la conocen. Además es integrante de nuestra comisión directiva y de la comisión directiva de la SUED. Así Ujú. que, y sobre todo, hoy era muy importante que Inés coordinara porque Inés fue la gestora de esta reunión, la ideóloga de esta reunión de hoy. Así que bueno, no perdemos más tiempo. Inés, te dejo para que lo presentes. Y Leandro, un placer tenerte con un tema que me apasiona. Bueno, buenas noches a todos los colegas. Muchas gracias, Carla. A Leandro lo conocimos, asistimos a la charla que presentó en el Congreso Argentino recientemente y en realidad nos pareció una charla espectacular y que todos teníamos que escucharla. Así que fuimos y lo encaramos cuando lo vimos ahí en los pasillos, lo encaramos, lo apretamos y bueno, no tuvo más remedio que decirnos que sí, ¿verdad? Él se autodefine como médico, gastroenterólogo, endoscopista, como un apasionado en la prevención de cáncer de colon y la educación médica. Es cofundador de Digital Means, desarrollando herramientas digitales como es la conocida aplicación Captiva que todos utilizamos, ¿verdad?, en la pesquisa y vigilancia del cáncer colorectal. También es docente en la Unidad Favaloro y en la Universidad de Buenos Aires. Y tiene una excelente disposición y la charla se la súper recomiendo. Así que adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias Inés, Cecilia y Carla por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá con ustedes. Me encantaría estar allá con ustedes, pero estar acá estamos muy bien. Como les contaba a las chicas, yo tengo un especial cariño por el Uruguay, que para mí el Uruguay es todo lo que está bien. Yo desde niño, mis papás me llevaban mucho al Uruguay. Yo, de hecho, cruzo el charco y ya les decía, hay un olor que es distinto, que me genera un bienestar que no sé explicar. Así que es un placer y la mejor disposición para todo lo que las dos sociedades, para todo lo que puedo ofrecerle a las dos sociedades. Entonces vamos a arrancar y vamos a arrancar con unas preguntas que van a ser retóricas porque si quieren pueden abrir los micrófonos y opinar, pero la primera pregunta que yo me hago es, ¿quién cree que los médicos necesitamos incorporar la inteligencia artificial en la práctica diaria? Y generalmente, ahí veo la mano levantada. Claro, Ali podría decir, bueno, pero che, escúchame, estamos en una charla de inteligencia artificial. Claramente, si estamos acá es porque creemos que es así. Eh, una segunda pregunta es, ¿quién cree que los médicos estamos haciendo bien las cosas sin inteligencia artificial? Porque ¿para qué la necesitaríamos si estamos haciendo las cosas bien? ¿No? Entonces la gran pregunta es si estamos haciendo las cosas bien y este es para mí el desencadenante, ¿sí? Ustedes saben que ya lo decía Séneca hace un montón, o al menos se lo atribuye a él, que errar es humano, ¿sí? Y la pregunta de si hacemos las cosas bien la responde las Naciones Unidas, ¿sí? La responde la OMS, ¿sí? Que en 2019 nos cuentan que los médicos causamos 2,6 millones de muertes cada año, ¿sí? Estos son 5 pacientes por minuto por prácticas poco seguras, ¿sí? Entonces, la OMS hace un llamamiento urgente para reducir todos los daños que causamos nosotros en la atención de salud, ¿sí? Quédense con esta cifra, 2,6 millones de muertes anuales. Y esto en parte tiene que ver con que vivimos apurados, ¿sí? Y en parte tiene que ver con que tenemos quizá poco tiempo para estar dedicándonos al paciente, a cuestiones de seguridad, a las buenas prácticas. Y esto en parte tiene que ver con que muchas veces estamos abrumados por el trabajo administrativo que tenemos que tener. Y no sé si ustedes saben o se preguntaron cuánto tiempo nos lleva en general el trabajo administrativo, pero en este estudio que se hizo en 1.774 médicos de atención primaria, nos muestran que el 25% del trabajo del médico está dedicado a tareas administrativas, lo cual es un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que pensar en el médico, muchas veces pienso esta imagen, me gusta mostrar esta imagen, y si estuviésemos tete a tete, les haría decirles qué piensan de esta imagen, y yo les voy a contar lo que a mí me evoca esta imagen.
Yo veo al médico mirando así en eso que no sé si es un amanecer o un atardecer, ¿sí? Veo todos esos papeles. Veo el médico así, como con los brazos atrás, no sé si está resignado o tiene esperanza, porque no sé si es un amanecer y tenemos la esperanza de que amanece, o el atardecer y se nos viene la noche. No sé abajo si todos esos papeles, al menos acá están los basurales del SEAMSE, sí que son basurales donde está lleno de papeles y de porquería y de suciedad. Entonces no sé si eso de ahí abajo es un basural. Entonces miro esta imagen y pienso bueno, esta debe ser la sensación o la percepción que tenemos los médicos ante la gran carga que tenemos y muchas veces carga que tiene que ver con la cantidad de información que tenemos que procesar. Y fíjense que en relación a eso, si nosotros analizamos o vemos qué tan rápido se genera el conocimiento médico, lo que vemos es que el conocimiento médico se está duplicando en tiempo récord. En 1950 se duplicaba cada 50 años, en 1980 cada 7, en el 2003 cada 3,5 años, en 2020 cada 73 días. ¿Sí? Entonces es muy difícil estar siempre actualizados. ¿Por qué? Porque por año tenemos 2.623.320 publicaciones, lo que nos da por día 7.287, lo que nos da que por minuto tenemos 5 publicaciones, con lo cual necesitaríamos 27 horas para estar actualizados. Entonces claramente tenemos un problema. ¿Por qué? El 25% de nuestro tiempo lo tenemos en tareas administrativas. Necesitamos 27 horas para poder estar actualizados, ¿sí? Claramente no damos abasto. Entonces, no necesitamos un reemplazo, no necesitamos que la inteligencia artificial nos reemplace, sino que lo que necesitamos es ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, acá puede entrar la inteligencia artificial como una alternativa muy interesante para poder asistirnos en lo que son nuestras prácticas. Y vamos a hacer una pequeña trivia para ver cuáles son los pros y los contras o qué tiene para ofrecernos la inteligencia artificial. En cuanto a la velocidad de procesamiento, tiene una velocidad de procesamiento muchísimo más larga que la nuestra. O sea, es como que puede leer en un segundo, vamos a decir lo que, o sea, una página así de un paper la puede leer en un segundo, lo que a nosotros nos tardaría, no sé, un minuto. Es muy precisa para tareas repetitivas, ¿sí? Nosotros también somos precisos para tareas repetitivas, pero ¿qué pasa? Nos cansamos. Entonces, obviamente, a medida que nos vamos cansando, nuestra precisión va disminuyendo. En tanto que la inteligencia artificial tiene una precisión que les diría que es infinita. Lo que pasa es que es muy puntual, ¿sí? Está entrenada para una cosa puntual y su precisión está relacionada con aquello para lo que fue entrenada, ¿sí? La eficiencia todavía seguimos siendo más eficientes nosotros, ¿sí? Nuestro cerebro equivale a una supercomputadora, pero usando solamente el equivalente a una lamparita de 20 watts, en tanto que una un modelo de inteligencia artificial necesita miles de computadoras, ¿sí? Y consume electricidad como un edificio entero, con lo cual seguimos siendo más eficientes. Nosotros también tenemos una alta capacidad para adaptarnos a lo inesperado y podemos ser creativos, podemos improvisar y tenemos una intuición y un juicio ético que todavía la inteligencia artificial no tiene. Con lo cual claramente podemos hacer una sinergia con la inteligencia artificial y tomar cosas que la inteligencia artificial no puede, ¿sí? Para poder optimizar nuestra práctica clínica. Entonces la gran pregunta es, ¿los médicos necesitamos IA? Y bueno, vamos a decir que sí. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gustaría ahora, porque ya nos vamos metiendo en el tema, ¿sí? Ya creo que los convencí de que estamos muy atareados, de que necesitamos algo de ayuda, los convencí de que, bueno, no sé si será buena, pero claramente tiene una gran capacidad de procesar cosas que nosotros no. Entonces vamos a ver ahora, vamos a aprender un poco qué es la inteligencia artificial, vamos a ver qué subtipos de inteligencia artificial hay y nos vamos a meter con el tema que está de moda, que son los LLM, que son los grandes modelos de lenguaje, ¿sí? De procesamiento del lenguaje natural, y vamos a ver qué herramientas hay y cómo nos pueden ayudar a mejorar nuestra práctica diaria. Entonces, vamos a definir a la inteligencia artificial como una subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que pueden imitar comportamientos inteligentes. Y cuando hablo de imitar, me refiero a imitar, ¿sí? No un acto cognitivo, sino netamente la imitación, ¿sí?
Tenemos distintas subdisciplinas dentro de la inteligencia artificial, ¿sí? Que vamos a ir enumerando y que vamos a ir viendo y analizando. La primera es la capacidad de la visión, que le otorga a la inteligencia artificial la capacidad de reconocer elementos en el campo visual, algo así como nuestra retina, ¿sí? Que mediante nuestros conos y bastones puede reconocer distintos patrones y asociar esos patrones a distintas experiencias o respuestas. Tenemos los módulos de voz, ¿sí? Que tienen la capacidad de convertir la voz humana a texto y el texto a voz humana. Tenemos la robótica, que es la capacidad de las computadoras a adaptarse a los cambios en el entorno, ¿sí? Y acá me gusta pensar en el reflejo miotático, ¿sí? O sea, hago un estímulo, ¿sí? Y el, eh, en este caso la computadora, pero al hablar del reflejo miotático, nuestro organismo hace una respuesta a un estímulo, ¿sí? Y en el caso para asociar, por ejemplo, la visión con la robótica, podríamos decir, y hacer una traslación humana, es veo un tigre, salgo rajando, ¿sí? O sea, mis músculos hacen una respuesta. Entonces, obviamente la robótica va a ser la capacidad de las máquinas de adaptarse a los cambios en el entorno. Y finalmente tenemos el procesado del lenguaje natural, que en primera instancia lo vamos a definir como una subdisciplina que tiene la capacidad de entender el lenguaje humano. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Todas estas disciplinas de la inteligencia artificial, ¿sí? Para poder funcionar, necesitamos entrenarlas, necesitamos enseñarles a poder funcionar, para decirlo de alguna manera. Y eso lo hacemos mediante lo que es el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje automático o machine learning. Entonces, esencialmente, el machine learning lo vamos a definir como también una rama, una subcapacidad dentro de la informática, de la inteligencia artificial, que nos permite de alguna forma enseñarle o entrenar a las máquinas. Pero, ¿qué entendemos por entrenar o qué entendemos por enseñar? Entendemos a la capacidad de enseñar a deducir patrones, patrones en base a experiencias, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es, le voy a mostrar un montón de cosas a la inteligencia artificial, por ejemplo, el campo de la visión, ¿sí? Y le voy a decir, lo que estás viendo es un gato, lo que estás viendo es un perro, lo que estás viendo es un tigre. Y se lo voy a mostrar tantas veces que la inteligencia artificial va a empezar a reconocer que hay elementos en común, ¿sí? Que tiene esa cosa a la que yo rotulé como gato o esa cosa a la que yo rotulé como perro y va a poder extrapolar, ¿sí? Por eso hablamos de patrones en base a experiencias, ¿sí? Experiencias a las que yo voy a exponer al sistema. Todas, como le decía, la visión, la voz, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, tienen en común que todas, el machine learning es transversal porque hay que enseñarles a todas. Después tenemos una fase más profunda del machine learning, que es el deep learning, ¿sí? Que es lo que pueden encontrar como las redes neuronales, ¿sí? Y en el deep learning esencialmente lo que va a ocurrir es que yo ni siquiera tengo que, porque en el machine learning yo tengo que enseñarle al modelo y tengo que darle pasos. Mira, primero sé esto, fíjate que esto tiene este patrón en común. En el deep learning, ¿sí? Los modelos imitan el funcionamiento de la corteza cerebral y tienen la capacidad de hacer todo este extrapolado y de analizar toda la información que yo les voy a dar de forma automática. Pueden sacar las conclusiones, vamos a decir, por su cuenta. No necesitan que yo les marque el camino. Y eso lo hacen gracias a una arquitectura compleja que tienen que de alguna forma imita el funcionamiento de la corteza cerebral. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo lo hacen? Mediante las redes neuronales. ¿Sí? Que como les explicaba, de alguna forma buscan imitar el funcionamiento de la corteza cerebral y son distintas capas de procesamiento de la información. Les cuento a título de chisme que cada neurona dentro de mi red neuronal no es otra cosa que una fórmula matemática. No es otra cosa que una regresión logística, ¿sí? A la cual yo voy a
ingresar un montón de información y esencialmente me va a responder sí o no, o podría ser una relación logística multimodal, ¿sí? O sea, puede que sea a la vez una relación logística múltiple en la cual la información que va a alimentar el modelo es mucha y que sea multimodal en el cual no solamente me responda a un sí o no, como hace la regresión logística común, sino que me dé que haya un montón de alternativas, ¿sí? De respuesta. Y entonces el modelo va a ir filtrando, ¿sí? Ustedes saben que la regresión tenemos un montón si ustedes recuerdan la fórmula de la regresión logística, cuando lo aprendimos en la facultad, tiene un montón de pesos que se le asignan al sistema, y entonces eso uno va alimentando a la regresión con información y eso va modificando los valores que tienen de pesos la fórmula, y eso va modificando la fórmula y me termina dando una fórmula que me permite predecir con mayor o menor medida la precisión, digamos, con precisión lo que yo quiero de alguna forma predecir. ¿Sí? Vamos ahora puntualmente a el procesamiento del lenguaje natural, que es, ahora nos vamos a meter un poquitito más a fondo y como vamos a hablar principalmente de ChatGPT, ¿sí? Y todos sus secuaces, me parece que era de importancia meternos un poquitito en cómo funciona esto, ¿sí? Entender qué hay atrás de la caja negra, ¿sí? Entonces, ya definimos antes al procesamiento del lenguaje natural como dotar a las computadoras la capacidad de comprender o procesar el lenguaje humano, ¿sí? Y esencialmente esto es estimar una probabilidad, ¿sí? En este caso una probabilidad de que el 0 al 1 de que una palabra surja después de otra dentro de un gato, la palabra queso, la palabra él y la palabra ratón. ¿Cuál podría ser la probabilidad de que el orden sea el ratón comió queso? ¿O cuál podría ser la probabilidad de que el queso comió gato? ¿Sí? Es una cuestión netamente de probabilidades. Acá en este caso, seguramente, como el modelo fue dotado de un montón de textos de aprendizaje que seguramente tenían algo más parecido al ratón comió queso, seguramente la probabilidad de que el orden de las palabras sea este va a ser de un 90% contra un mucho más infrecuente el queso comió gato. ¿Sí? Claro, quizás si yo estoy haciendo un texto de literatura surrealista, bueno, quizá en ese contexto el queso comió gato podría ser algo factible, pero probablemente la probabilidad de eso sea muy baja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder estimarlo de forma, les diría, de forma gigante, para poder hacerlo de forma sistemática, lo que es entrenar modelos, ¿sí? Un modelo esencialmente es esto, son un montón de redes neuronales que están conectadas en serie y que procesan la información y que yo lo voy a alimentar de millones y millones de parámetros, ¿sí? De millones y millones de textos, ¿sí? Para que aprenda cómo se relacionan las palabras entre sí. Entonces a los modelos yo les voy a, una vez que yo tenga ese modelo entrenado, les voy a dar un input que es lo que nosotros conocemos vulgarmente como el prompt, ¿sí? Ese prompt, que es la pregunta o la charla que yo le voy a dar al modelo, eso el modelo lo va a procesar y nos va a dar un output que va a ser la respuesta. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo entiende la inteligencia artificial del texto? ¿Realmente entiende? Entonces ahora les voy a pedir que activen sus micrófonos y lo hagan sin vergüenza, porque yo ni los veo, yo solo la veo a Inés digamos, en mi cámara y ella va haciendo mi termostato, pero de alguna forma les pido por favor que me digan qué piensan cuando ven esto que está a la izquierda de sus pantallas. ¿Qué piensan? ¿Qué asocian cuando ven un perro? Los escucho. Jota, Mascota, ¿qué más? Ternura.
Ternura, bien. ¿Qué más? Ladridos, Compañía. Ladridos, bien, perfecto. ¿Qué más? Compañero. Compañía. Compañía, excelente. ¿Qué más? Lealtad. Lealtad, perfecto. A mí se me ocurre correa, alimento balanceado, no sé. Este, cuando Trabajo extra. trabajo extra, está muy bien, está muy bien. De eso se encarga mi esposa, así que se queja siempre, ¿no? Y el de al lado, Viajar. viajes, viaje, ¿qué más? ¿Alguna sensación? Placer. Placer, esa siempre sale. Bien, ¿qué más? Libertad. Libertad. Bueno, fíjense que es muy interesante, para todos ustedes tiene connotación positiva. Fíjense qué importante es el contexto. Yo iba una vez en un avión que cayó en picada, ¿sí? Y para mí el avión se asocia a terror, ¿sí? Yo pensé algo parecido, pero no quise ser muy negativa de decir nada así. Pero a mí me gusta esto porque siempre sale placer, sale vacaciones. Y si bien para mí en última instancia también significa vacaciones y placer, en el corto plazo significa terror. Pero fíjense cómo cambia el contexto. Y ahí entramos a un concepto que tiene que ver con una cuestión semántica, que es que nosotros asociamos las palabras, las asociamos a conceptos. Y eso lo aprendemos cuando vamos al colegio, lo aprendemos en nuestra infancia, lo aprendemos de nuestros padres, lo aprendemos en base a nuestras experiencias y eso lo aprendemos casi naturalmente. O sea, yo pienso en el perro y pienso en un compañero, pienso en algo hermoso, pienso, ¿sí? Pienso en el avión y pienso en volar, pienso en rueda, pienso en alas, pienso en turbinas, pienso en miedo, ¿sí? Pienso en azafata, o sea, todo eso yo lo aprendí. Eso se llama asociación semántica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los modelos, ¿cómo pueden aprender esto? Y bueno, si yo les doy textos de entrenamiento y les doy millones de textos, ¿sí? Y el modelo ve que la palabra perro se asocia muy frecuentemente a la palabra animal, a la palabra mascota, a la palabra dueño, ¿sí? Un cuento acá, a la palabra perrito, a la palabra ladrido, a la palabra cachorro, ¿sí? Si el sistema va a ver que esa palabra sale muchas veces asociada a ciertas palabras, lo que podría generar es como si fuese un mapa de coordenadas en el espacio, ¿sí? En la cual cada palabra va a estar más cerca o más lejos de otra. ¿Sí? Eso en realidad es un mapa mental que tenemos nosotros, ¿sí? Que es casi automático, pero para las computadoras no es automático. Yo tengo que mostrarles que hay algunas palabras que se asocian más que otras, ¿sí? Entonces fíjense que si yo pongo la palabra perro, va a haber palabras que van a estar más cerca o más lejos. Por ejemplo, la palabra perro de la palabra avión seguramente va a estar muy lejos, ¿sí? Entonces yo acá, esto se llama mapa de embedding, ¿sí? Y lo que hace la inteligencia artificial es, vamos a decir, genera millones de coordenadas en un espacio multidimensional que nosotros ni podemos ver. Y cada palabra tiene su coordenada. O sea, tiene un Google Maps que no tiene latitud y longitud, tiene millones de coordenadas en las que se ubica cada palabra, ¿sí? Y a la vez, cada palabra puede ir variando la ubicación de esas coordenadas. Y se los voy a mostrar. Yo acá hice, con un lenguaje de programación que se llama Python, un mapa de embedding de la palabra perro, ¿sí? Está en inglés. Y fíjense que la palabra avión, dependiendo cómo esto yo lo puedo girar. La palabra avión puede estar más lejos o más cerca de la palabra perro, ¿sí? Fíjense que hay un montón de palabras que están cerca, es como si fuese una nubecita que está cerca. La palabra avión casi siempre está lejos de la palabra perro, pero depende el contexto, depende cómo yo miro, ¿sí? Y dónde pongo a la palabra perro en ese espacio multidimensional, a veces puede hacer que la palabra perro y la palabra avión estén más cerca, porque yo podría irme de vacaciones y llevar a mi perro.
¿sí? En el avión, en una jaulita, ¿sí? Eso es el contexto, ¿sí? Todo eso, o todo esto es lo que explica cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo funciona ChatGPT? ChatGPT esencialmente predice la posibilidad de que una palabra venga después de la otra según un contexto, ¿sí? Y según todo el corpus de aprendizaje que le dimos para que ChatGPT o Claude o DeepSeek o el que sea pueda, digamos, funcionar. ¿Sí? ChatGPT no entiende, no piensa, no empatiza, ¿sí? ChatGPT simplemente es un modelo probabilístico absolutamente increíble, ¿sí? Pero que estima, sin que nosotros nos demos cuenta, la probabilidad de que una palabra se suceda después de la otra en un contexto determinado, ¿sí? Entonces, si yo tengo el perro es un, ¿sí? El modelo lo va a procesar y esencialmente me va o va a computar adentro la posibilidad de que, por ejemplo, sea un animal. Entonces, nada, me tira un 68% de probabilidad de que sea un animal, que es más que la probabilidad de que sea mascota, que es mucho más que la probabilidad de que sea gato. Entonces, el output, lo que me va a sacar es que el perro es un animal. ¿Por qué? Porque hay más chance, probabilísticamente, según lo que aprendió, de que el perro sea un animal. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese que usar mi mapa de embedding para hacer una oración, podría decir el perro es un animal que ladra y que vive con humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que estas palabras se asocien es mucho más alta y sobre todo en un determinado contexto. Entonces, vamos a hacer un pequeño coffee break, ¿sí? Esto para mí, para que yo tome un poco de agüita o de tecito, mientras pueden ver cómo se hace el café en Guatemala. Perfecto. Y ahora vamos a seguir. Entonces, ahora que ya, bueno, creo o espero, aunque sea haberlos deprimido y haberles hecho dado cuenta de que están apurados, de que tienen un montón de tareas administrativas que cumplir, que seguramente cometen un montón de errores, este, que nuestra capacidad de procesamiento es limitada, que hay una alternativa, que ya mínimamente sabemos cómo funciona o creemos que sabemos, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo podemos optimizar algunas tareas y cómo podemos convertir todos estos conceptos en algo que nos ayude en nuestra práctica diaria, ¿sí? Voy a mostrarle dos o tres herramientas y después vamos a terminar con una visión crítica hacia esto. Entonces vamos a arrancar con un caso clínico. Yo quiero mostrarles lo que yo hago en mi consultorio, ¿sí? Les voy a mostrar el agente de resumen de historia clínica. Yo cuando estoy con mis pacientes, ¿sí? Yo pongo un micrófono, le aviso al paciente que lo voy a grabar, ¿sí? Y es una aplicación, a ustedes les voy a mostrar cualquiera, que la pueden descargar de internet o la pueden entrar, ¿sí? speechnotes.co/dictate, ¿sí? En este caso, yo voy a grabar, entre comillas, una interconsulta, ¿sí? Pero esto lo podría hacer en mi consultorio y grabar lo que dice el paciente, ¿sí? Entonces, nada, le permito la grabación. Masculino de 62 años, ¿escuchan? Con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulantes, apixaban, consumo crónico de AINES por artrosis de rodilla. Apixaban puso. Que inicia hace 6 horas con hematemesis en 2 oportunidades. Con contenido rojo rutilante, sin restos de alimentos, refiere además melena desde la madrugada y sensación de mareo con debilidad generalizada. Niega dolor abdominal y fiebre. Examen físico, TA 9560, 110 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 95%,
al aire ambiente, estado general pálido, sudoroso, consciente, abdomen blando, depresible, indoloro, sin defensa ni reacción peritoneal, sin masas palpables, tacto rectal con melena, laboratorio hemoglobina de 8 para previa de 13, con hematocrito de 25%, plaquetas 220.000, creatinina 1,1 y RIN 1,5. Y Rin me tiró, bueno, listo. Esto es un programita que esencialmente lo que me hace es me convierte la voz a texto. ¿Sí? Y tengo esta masa desprolija de información. Entonces vamos a ver qué podemos hacer esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Ustedes saben que ChatGPT es como el modelo de lenguaje por antonomasia, ¿sí? Que esencialmente podemos hacer un montón de cosas con ChatGPT, pero hoy les voy a mostrar un agente que hice con ChatGPT que esencialmente lo que va a hacer es me va a acomodar esto para que yo lo pueda poner en mi historia clínica y lo pueda mirar de una forma mucho más cómoda. Entonces voy, lo copio, lo pego, ¿sí? Entro a este asistente que hice, ¿sí? Y fíjense cómo me va a resumir y ordenar la información, ¿sí? que yo fui, que yo fui tomando, ¿sí? Y me va a decir inclusive, yo acá lo entrené para que me diga cuál era la conducta, ¿sí? adecuada, cuál era la conducta inicial para poder manejar a mi paciente, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo tenía una masa desordenada de texto y cómo, sin volverme loco, si presté atención o no, puedo organizar ese texto. Fíjense el valor que tiene esto, por ejemplo, para poder interactuar mucho mejor con el paciente. Porque estamos en el consultorio escuchando al paciente, ponemos el micrófono a grabar, lo miramos, no tenemos que estar mirando la computadora, no se nos escapa nada y después copiamos y pegamos en eso en ChatGPT y nos lo entrega como a nosotros nos gusta que lo entregue. ¿Sí? Esto es un agente de GPT, ¿sí? Que vendría a ser como un asistente al que yo voy a usar la palabra entrenar, pero no es realmente lo que hacemos, pero al que yo lo voy a configurar para que haga algo que a mí me interesa o que a mí me resulta útil. En este caso, bueno, hacerme un resumen y decirme la conducta inicial de mi paciente. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo este paciente, ¿sí? Y no sé bien cómo manejarme, ¿sí? No sé bien cómo manejarme, entonces quiero hacer alguna clase de búsqueda. ¿Cómo hacíamos antes? Bueno, teníamos que entrar en PubMed, ¿sí? Hacer alguna búsqueda. Bueno, fíjense esta herramienta se llama Elicit, ¿sí? Y Elicit esencialmente lo que nos permite es hacer una revisión sistemática asistida por inteligencia artificial. Lo que va a hacer es, nosotros vamos a hacer una pregunta específica, ¿sí? Y va a buscar información y va a generar un resumen basado en una evaluación sistemática, ¿sí? Que va a ser de distintos papers que de alguna forma contestan esa pregunta. Entonces, fíjense, yo acá le voy a pegar una pregunta que es ¿cuál es el timing de la endoscopía? Y le tiro el caso clínico, ¿sí? Y acá me va a ayudar a definir preguntas, por ejemplo, timing o risk stratification o diagnostic yield. Y fíjense cómo me va a armar una pregunta pico, ¿sí? Para poder hacer una búsqueda adecuada que conteste, según la evidencia, la pregunta que quiero hacer. Este proceso tardó unos 20 minutos, ¿sí? Esto yo lo resumí para que ocurra en 3, no sé cuánto dura este video, ¿sí? Pero esencialmente va buscando distintos. Acá, esto se puede pagar,
yo estoy haciéndolo utilizando 50 fuentes, pero puedo hacerlo con 250 fuentes. Y esencialmente lo que me genera es un reporte, ¿sí? Un reporte que de alguna forma es una revisión basada en algunos papers que eligió, ¿sí? Que en este caso buscan contestar la pregunta que yo quise contestar. Me tira, al igual que las revisiones, ¿sí? Los estudios. Y no solo eso, sino que yo después puedo acá, en este cuadro de chat, interactuar con este reporte que hice, ¿sí? Y hacerle preguntas, ¿sí? Como si fuese casi una conversación que puedo tener con esta búsqueda de evidencia que acabo de hacer. Entonces, le tiro mi caso clínico, ¿sí? Porque la pregunta era una pregunta pico que yo le tiré mi caso clínico, pero el caso clínico no quedó en la pregunta. Simplemente yo le dije, che, tengo esto, quiero saber cuándo hacer la endoscopía. Fíjense que puedo guardar el reporte, ¿sí? Y no les digo que puedo publicar esto en alguna revista porque sería un plagio, ¿sí? Estaría muy mal, no sería ético. Pero fíjense que tiene todo esto está solo con los 50 papers, que obviamente lo fue filtrando, no hay 50 papers acá, pero tiene toda la información como si estuviese haciendo una revisión, ¿sí? En este caso, una revisión con la que yo puedo interactuar. Esta herramienta está buenísima realmente. Después, fíjense esta herramienta me encanta, ¿sí? Es una de mis herramientas favoritas. Es una herramienta de lectura crítica asistida, ¿sí? Esta se llama Notebook LM, ¿sí? Esencialmente es lo que se llama un RAG, ¿sí? RAG viene de Retrieval Augmented Generation, que esencialmente es como si yo mezclara ChatGPT, Google con ChatGPT, ¿sí? Y con una base de datos. Yo hago una búsqueda sobre un tema, una pregunta que quiero contestar, pero sobre una base de datos que, por ejemplo, podría ser una guía. En este caso estamos con hemorragia digestiva, así que lo vamos a hacer con la guía de hemorragias digestivas de la EGE. Y la respuesta se va a limitar pura y exclusivamente a la información que está en la guía. ¿Sí? ¿Por qué? ChatGPT, si yo le hago una pregunta, va a responderme con su base de entrenamiento. Entonces, si yo le hago una pregunta médica, me va a responder con lo que aprendió en algún momento. Entonces, si me permiten hacer una analogía, hacerle a ChatGPT una pregunta en hemorragia digestiva es como preguntarle a un estudiante de medicina recién graduado cuál es el manejo de la hemorragia digestiva. Seguramente me va a decir algo, va a ser vago, puede que haya errores, puede que lo haga excelente si es un estudiante espectacular y tiene una gran memoria, pero probablemente haya errores. Y ChatGPT de alguna forma tiene que rellenar. Entonces, puede hasta alucinar, puede decirnos algo que no es correcto. Ahora, el RAG, lo que va a hacer Notebook LM en este caso, es como que yo vaya al bibliotecario y le diga, le dé el caso clínico, el bibliotecario se fije en un índice, ¿sí? Y vaya a buscar la guía y me responda con lo que dice la guía para responder a mi pregunta, ¿sí? Esto es muchísimo más preciso. Notebook LM aparte tiene un montón de más de chiches, así que, bueno, les quise hacer un poco de suspenso. Vamos nomás a maravillarlos. Entonces, en este caso, yo le voy a agregar la guía de la EGE, porque estamos con hemorragia digestiva, ¿sí? Fíjense, me puede mostrar un pequeño resumen, ¿sí? Yo le voy a pedir que me haga un resumen de audio, esto tarda tiempo, por eso se lo vamos haciendo, le voy a pedir que me haga un mapa mental, le voy a pedir que me haga distintos informes, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo mientras trabaja, pero fíjense, le voy a tirar mi caso clínico, ¿sí? Y vamos a interactuar con la guía. O sea que yo le voy a preguntar a la guía de la EGE qué conducta podemos tomar de acuerdo a la guía. ¿Cómo manejo a mi paciente? Entonces acá me está contestando literalmente la guía. Manejo prendoscópico, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia de transfusión?
la estratificación de riesgo, ¿sí? Hasta me está calculando el Blatchford, ¿sí? ¿Qué hago con el apixaban? ¿Vale la pena los medicamentos proquinéticos o no? El manejo endoscópico, ¿sí? Todo. Me da toda la información. Pero no solamente eso, sino que la idea es que acá yo de alguna forma aprenda esta guía. Entonces no solamente puedo interactuar con la guía haciéndole una pregunta, sino que puedo armarme un mapa mental de la guía y puedo ir a una parte específica que me interese ver de la guía, porque la quiero aprender. Entonces manejo preendoscópico, puedo ir a la estratificación de riesgo. Entonces me vamos, o el manejo endoscópico al momento de la endoscopía, ¿sí? Que era puntualmente lo que me interesaba saber y ver qué es lo que me dice la guía para esto. Como si fuese un mapa mental que me hago, ¿sí? También me puede hacer preguntas frecuentes, ¿sí? Que son preguntas frecuentes que uno podría hacerse con referencia a la guía y me da las respuestas, obviamente en función de la guía. Todo esto es para que yo pueda ir aprendiendo el contenido de la guía para que lógicamente, nada, no tenga que estar dependiendo de esto, si bien fíjense que es muy rápido. Me puede hacer hasta preguntas cortas, ¿sí? Un cuestionario que son preguntas que podría hacérsela a los residentes si les tomo un examen sobre esto, para no gastarme y pensarlas, pero de alguna forma son preguntas que de alguna forma me permiten, si yo las puedo contestar adecuadamente, autocertificarme que aprendí correctamente el contenido de la guía. ¿Sí? También puedo hacer un pequeño resumen de la guía para poder leerlo en algún momento o para poder repasarlo de forma rápida, ¿sí? Y quizá una de las cosas más fabulosas, más increíbles, es el resumen de audio, ¿sí? Que esto es algo realmente fabuloso que les voy a mostrar, ¿sí? Con ustedes. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema crítico en la emergencia, Me la hace un hemorragia podcast, digestiva alta no varicosa ¿sí? o HDANB. Es algo común, puede ser muy serio y actuar bien y rápido es clave. Totalmente. Y para guiarnos en esto tenemos una fuente de primera, la Guía 2021 de la ESG, la Sociedad Europea de Endoscopia Gastroenterológica. Un documento, muy robusto. Basado en evidencia fuerte, ¿verdad? Mencionabas el sistema GRADE. Exacto. Revisión sistemática, consenso de expertos. Usan GRADE para decirnos qué tan sólida es la evidencia detrás de cada recomendación. Bueno, Eso le da mucho peso. este video dura unos 23 minutos, este podcast dura unos 23 minutos porque, bueno, la guía es muy larga, pero a mí esto yo les cuento, a mí me encanta escuchar, yo vivo en los suburbios y trabajo, le digo en el centro, no es el centro, pero digamos para mí es el centro, y tengo 45 minutos de viaje y me encanta escuchar podcasts. Escucho podcasts de lo que se imaginan, de historia universal, de filosofía. Y bueno, por culpa de esto, ahora empecé a escuchar podcasts médicos, entonces me estoy embruteciendo un poco. Más me gusta escuchar de historia, de filosofía, pero ahora realmente esto está tan bueno que me genero el archivo, lo descargo en el celu y escucho el podcast, ¿sí? Bueno, a ver, les mostré tres herramientas, ¿sí? Hay muchísimas más, ¿sí? Pero obviamente en honor al tiempo, en honor a la, al formato, tuve que elegir cuáles me parecían como las más deslumbrantes. ChatGPT por su uso, por su masividad. Elicit porque me pareció algo muy interesante para enriquecer nuestra práctica diaria y Notebook LM porque me pareció algo que es fabuloso y tiene un montón de herramientas para asistirnos en mejorar nuestra base de conocimiento, nuestra precisión. Vamos ahora a la última parte de la charla, que ya, a ver, como les decía, ya lo convencí que lo necesitaban, ya están alucinados, todos están entrando en Notebook LM, ya todos anotaron el Easy, todos tienen ganas de ponerse a jugar con ChatGPT. Lo llené de expectativa y ahora les voy a tirar todo abajo, ¿sí? La gran pregunta es si podemos confiar en la inteligencia artificial.
Y la verdad es que a priori apareció este paper que ya es viejísimo, esto ya es parte de la historia de la medicina, pero que de alguna forma mostraba que ChatGPT se podía graduar de médico, que podía pasar el examen de residencia. Y entonces dijimos, che, pero pará, ya está. La medicina se terminó porque un robot o esta entidad que hace, no sé, 3 años no sabíamos si iba a hacer el Skynet y si iba a pasar a dominar el mundo, ¿sí? Les cuento que la singularidad, es decir, el momento en el cual esto pase a tener conciencia de sí, se espera que pase, se espera que pasen, a ver, por lo menos 10 15 años, si bien hay algunos como el CEO de Google que piensa que va a ocurrir mucho antes, pero por ahora son simplemente entidades que tienen la capacidad de predecir la, la probabilidad de que una palabra venga después que otra, pero veíamos que le iba muy bien en el examen de residencia, entonces dijimos, ya está, nos va a reemplazar. Entonces nosotros quisimos, ¿sí? Probar a ver qué pasaba con algo en el ámbito de la gastroenterología. Entonces, inclusive algunos de ustedes que vi por ahí que hicieron algún comentario participaron de un randomizado que hicimos de Captiva, ¿sí? Y entonces nosotros teníamos una base en la cual habíamos comparado el conocimiento de preguntas de pesquisa y preguntas de vigilancia a médicos sin Captiva, gastroenterólogos y coloproctólogos, a médicos usando Captiva y ahora quisimos ver qué pasaba si le hacíamos las mismas preguntas a ChatGPT. ¿Sí? Entonces tomamos los 10 escenarios de prevención con 123 gastroenterólogos, 115 gastroenterólogos usando la app captiva y ChatGPT. Y adivinen qué. ChatGPT, a ChatGPT, perdón, no le fue bien. ¿Sí? Vamos de vuelta con la animación que se truncó. Le fue peor que a los gastroenterólogos sin captiva. Y le fue peor que, obviamente, a los gastroenterólogos con captiva. Captiva seguía teniendo el podio. Entonces lo que dijimos es, che, pará, todo bien con que apruebe el examen de residencia norteamericano, pero bueno, no sé, estos yanquis, no son como nosotros. Nosotros la tenemos mucho más clara. Hasta ahí, fíjate, 5.6 ni aprobábamos. O sea, realmente sí, usando captiva la cosa cambiaba. Entonces podríamos decir, bueno, respiramos un poco más tranquilo, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. ¿Y por qué ocurre esto? Y bueno, porque, como les dije antes, ChatGPT utiliza su base de conocimiento para responder las preguntas, ¿sí? Y entonces tiene que ir a buscar allá la base del conocimiento con el que fue entrenado, que tampoco sabemos con qué fue entrenado, ¿sí? Y tratar de contestarme algo. Y eso también va a depender del contexto, depende de cómo yo le pregunto, cuán completa es mi pregunta. Ahí podríamos entrar al motivo de una charla distinta, ya me estoy vendiendo una charla nueva, que podría ser cómo se hace un prompt. Sí, o sea, cómo yo le pido a ChatGPT que me conteste algo que me interesa saber. ¿Sí? Pero todo esto puede hacer que ChatGPT me tire fruta, ¿sí? Alucine. Obviamente, a medida que los modelos van avanzando, la tasa de alucinaciones es cada vez menor, ¿sí? Pero eso existe, ¿está? Entonces eso es lo que de alguna forma hace que, bueno, haya respondido bien solamente 4 preguntas y media de las preguntas de pesquisa y vigilancia. Ahora, acá quisimos redoblar la apuesta. Acá quisimos entrenar a un agente de GPT. ¿Sí? Un agente de GPT es un asistente al que yo le voy a limitar su ámbito de conocimiento. Yo acá le voy a tirar las guías, las mismas guías que nutren a Captiva, ¿sí? Y le voy a decir, ok, contestame, pero usando las guías que yo te estoy dando. Y entonces ahora lo que hicimos fue otro trabajo en el que comparamos, vamos a decir, a ChatGPT crudo, usando su base de conocimiento, versus un agente de GPT al que yo le nutrí con un PDF
que contenía la guía argentina de prevención de cáncer de colon. Como es un modelo GPT y puede reconocer también imágenes, directamente lo que yo hago es le tiro un informe, ¿sí? Un informe de endoscopía. Yo lo entrené para que me pregunte si soy médico, porque si no, obviamente no me va a contestar. Le tiro un informe de endoscopía y va a evaluar, ¿sí? Este informe y me va a dar una respuesta, ¿sí? Basándose en las guías, ¿sí? Y me va a decir cuándo tengo que repetir el, este, el estudio, ¿sí? Basándose en las guías, ¿sí? Acá igual me dice, ojo, que tenés que basarte en los resultados histopatológicos, no me los diste, ¿sí? Pero quisimos ver cómo le iba. Y la verdad que le iba mucho mejor. ¿Sí? Cuando comparamos ChatGPT versus un agente de ChatGPT, vimos que le pasaba el trapo. Inclusive le pasa el trapo Captiva. ¿Sí? 9 se sacó. La única pregunta que no pudo contestar bien es la de poliposis cerrada. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, estamos hechos. Listo. Hacemos un agente y ya estamos tranquilos. Pero, ¿se acuerdan que yo les conté que ChatGPT sería como el médico recién recibido al que yo le hago la pregunta? Y el RAG, sí, esto es lo que hace Notebook LM, sí, vendría a ser como el bibliotecario. Bueno, un agente de GPT vendría a ser algo así como el residente de cuarto año que se leyó la guía ayer, la tiene re clara, pero quizá la pifia. O sea, todavía los agentes de GPT la pueden pifiar. ¿Por qué? Bueno, esto es relativamente complejo, pero de alguna forma tiene que ver con que ChatGPT nos va a responder con lo que recuerda de la guía que nosotros le subimos. La tiene fresquita, pero va a armar la guía, ¿sí? La va a rearmar para contestarnos. En cambio, el RAG, lo que hace Notebook LM es el bibliotecario, ¿sí? Va a estar indexado esto. El bibliotecario va a saber a qué página de la guía tiene que ir para contestarme la pregunta y me va a decir, mirá, esto está acá. Esto es lo que responde a tu pregunta. Yo no te digo lo que tenés que hacer. Lo dice la guía, está acá. Entonces, realmente, si tuviese que decir con qué tomar decisiones médicas, bueno, tendrá que ser con algo como esto. Y justamente lo que muestran los RAGs, ¿sí? Lo que muestran ya es que cuando usamos esta clase de herramientas, ¿sí? La performance a la hora de la toma de decisiones clínicas mejoró un montón, ¿sí? Y esto se vio que se usa más que nada en la toma de decisiones médicas, ¿sí? Y a veces para contestar preguntas basadas en evidencia para el paciente. Porque yo podría darle la guía, poner el caso clínico de mi paciente y decirle, tengo un paciente que no terminó el secundario o que, no sé, es de tal lugar de mi país, que tiene este perfil, o tengo un paciente mecánico que entiende de autos y quiero tratar de explicarle en palabras para que él pueda entender qué es lo que tiene. Es más, haceme un mail para que yo se lo pueda enviar por correo. Y es más, hacelo de tal forma que ni se dé cuenta que lo estoy haciendo con inteligencia artificial, que piense que soy yo, desde toda mi empatía del mundo y mi capacidad, que le estoy mandando este mensaje. De paso para que piense que soy el recap. ¿Sí? Entonces, bueno, el RAG es quizá la herramienta más segura, ¿sí? Para la toma de decisiones médicas. Entonces, para terminar, ¿sí? Dos o tres conceptos, ¿sí? Creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Hay que subirse al tren, o al cohete más bien, porque si no nos vamos a quedar muy atrás, ¿sí? Ya no.
no es una posibilidad, no es una opción, ¿sí? Es una obligación que ya tenemos, porque si no nos vamos a quedar muy, muy rezagados. Como les decía, la inteligencia artificial no llegó para reemplazarnos, llegó para mejorarnos, para potenciarnos, ¿sí? Yo estoy escribiendo un ensayo, como les contaba, me gusta escuchar podcasts de filosofía y demás, y hay un ensayo muy lindo que hizo Michel Foucault, ¿sí? Que es un filósofo, sociólogo, yo qué sé, un todólogo francés, este, que él hizo un ensayo sobre el nacimiento de la clínica, ¿sí? Y él analiza cómo con la aparición de los hospitales y con la aparición de distintas herramientas como el estetoscopio, la radiografía, ¿sí? El cuerpo humano o la enfermedad pasó de ser un relato del paciente, ¿sí? A algo que podía objetivarse, algo que podíamos cuantificar. La enfermedad pasó de ser un relato del paciente a ser un cuerpo, a ser una cosa que tenía variables que podíamos medir, ¿sí? Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, el cuerpo pasó a ser un montón de datos, datos despersonalizados que se meten en un modelo, ¿sí? Y que nos da una respuesta que va a estar ajustada de acuerdo a las características de esos datos y con la idiosincrasia de los datos con los que yo lo entrené. Entonces, no es lo mismo eh, un modelo entrenado en Estados Unidos que un modelo entrenado en el Uruguay. No es lo mismo la idiosincrasia, no sé, del puntaesteño que del habitante de Solano, ¿sí? O sea, digo, esto es algo que lo podemos hacer. Entonces, a mí lo que me parece es que lo interesante de esto, ¿sí? Y para concluir, es que es verdad, esto puede convertir al paciente en un dato o en un conjunto de datos y lo puede despersonalizar totalmente, pero quizá nosotros, ¿sí? Al poder recuperar ese tiempo administrativo que perdemos, al poder quizá no tener que dedicar 27 horas al día para poder estar al día, quizá podemos volver y al poder tener conciencia plena y poder mirar a nuestro paciente mientras nos está contando lo que le pasa, pienso algo muy paradojal, que es que quizá la inteligencia artificial, fíjense qué loco, le pueda devolver la humanidad a la medicina, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Me quiero, no les, si no Lisandro me mata. Estamos haciendo, les comparto la última diapo, estamos haciendo en Instagram algo que se llama Ian Guardapolvo, ¿sí? Si quieren me pueden seguir a mí ahí en doctor.landrosteiner o en digital.means o pueden seguirnos a los dos. Y ahí, una vez por semana más o menos, vamos subiendo unos reels, ¿sí? De Instagram, contando, bueno, qué es la inteligencia artificial, bueno, todo esto, pero en 30 segundos y en un minuto. Y vamos a ir, esto ya debemos tener hecho 5, no sé qué, pero esto va a ir creciendo y la idea es ir enseñando herramientas o truquitos o cositas de inteligencia artificial, así que si quieren síganlo. Es más, de hecho, si me permiten, les voy a sacar una foto a mí mostrándoles esto para que Lisandro no se enoje después. Este, pero bueno, ahora sí, nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro, excelente. Cómo nos has enseñado cómo meternos en este mundo, que no es el futuro, sino es que es el actual y que tenemos que aprender a utilizarlo mejor, ¿verdad? En nuestra práctica diaria. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para hacer. Ujú. Yo tengo una pregunta, Leandro. Dos, en realidad. Primero, ¿qué tan fácil es implementar a nivel
digamos, de la autorización hospitalaria en los lugares que vos trabajás, el hecho de poder hacer la consulta, el interrogatorio verbal, grabarlo y grabado para poder que quede la historia clínica escrita en la computadora, que eso yo lo había visto, me parece, como decís vos, que viene a humanizar otra vez la consulta y poder mirarnos sin tener que estar escribiendo. No sé eso qué tan, supongo que debe de llevar una autorización, algo reglamentado, porque es como cuando un paciente te pide a vos si te puede grabar en la consulta, ¿verdad? Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es si utilizás habitualmente inteligencia artificial para revisar trabajos científicos. Bueno, buenísimas las dos preguntas. La primera te cuento que lo uso en mi práctica privada, ¿sí? No lo uso en mi práctica hospitalaria, y yo le aviso al paciente que lo voy a grabar, ¿sí? Justamente, y le explico, obviamente, que es para poder analizar mejor, entender mejor, guardar cosas que yo después se lo reveo, bla, bla, bla. No le cuento mi secretito, ¿sí? Porque es parte de la magia. Pero en la práctica privada no lo tengo. Entiendo que eso hay que reglamentarlo y está después en cada uno de los lugares donde uno trabaja de notificarlo quizá al comité de bioética o pues, entiendo que al comité de bioética para bueno, ver cuáles son los pasos necesarios. Algo que siempre aclaro es que yo no, si bien uno puede estar muy tentado, yo no uso información, o sea, no uso ChatGPT para la toma de decisiones médicas, ¿sí? No lo uso. Y si alguna vez estoy apurado, siempre, sí, y se lo pregunto, porque no les voy a mentir, más de una vez le pregunto, sistemáticamente siempre lo busco, ¿sí? Y yo les aseguro que si no lo buscan, van a quedar muy mal, ¿sí? Ni siquiera lo pienso en términos médico-legales, porque la verdad es que digo con un colega, o sea, van a quedar mal, ¿sí? Porque a veces dice pavadas realmente, ¿está? Entonces siempre recuerden eso y por eso hice hincapié en enseñar cómo funciona la caja negra, para entender que estima probabilidades y las probabilidades las estima según cómo fue entrenado y según el contexto. Entonces, no podemos confiar en eso, ¿sí? Eso lo vuelvo a aclarar porque uno podría estar muy tentado. Y después, tu pregunta para si se hace para revisar evidencia, sí, lo uso. De hecho, estamos haciendo un invento nuevo, que nada, prontamente se enterarán, que no tiene que ver con la gastroenterología en realidad estrictamente, tiene que ver con el wellness. Saben que hay muchos gurúes, al menos acá en la Argentina hay muchos, que por Instagram, o distintas, nos venden el santo grial, ¿sí? O la piedra filosofal. Entonces, de alguna forma lo que quisimos hacer es generar una herramienta que en base a evidencia científica pueda de alguna forma valorar nuestros hábitos y poder ver cuáles son aquellos hábitos que hacemos mal y contestarlo con evidencia científica. Y para hacer la búsqueda, hicimos una búsqueda muy rigurosa con un panel de expertos y quisimos hacer una primera experiencia entrenando a un modelo de inteligencia artificial en la evaluación AGRI-2. El AGRI-2 es una metodología para evaluar guías de práctica clínica, ¿sí? En la cual hay distintos revisores que según una guía preestablecida tienen que evaluar distintas fortalezas y debilidades del paper, se le pone un puntaje, ¿sí? Y lo que hicimos fue entrenar 3 avatares de inteligencia artificial eh, en el uso de Agri y lo comparamos con médicos, ¿sí? Esto todavía no está publicado,
Y fue muy interesante la experiencia porque fue una experiencia bastante analogable. O sea, digamos, a ChatGPT entrenado, es un asistente entrenado con el AGRI, eh, nos dio un coeficiente capa bastante similar, digamos. O sea, tiene una variabilidad interobservador, vamos a decir, bastante buena cuando lo comparamos con el humano. Entonces, por ejemplo, para contarte, usamos ya, por ejemplo, o esa es una de nuestras experiencias para, usando inteligencia artificial para justamente la evaluación de evidencia. Y ahora, esto se los cuento a título de chisme, antes de... Yo soy muy inquieto, y justo antes de arrancar acá le mandé a Lisandro, que bueno, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, el Legastro, es mucho más pintón que yo, este, y, y bueno, es mi compañero en todo este camino del desarrollo de todas estas cosas. Y se me ocurrió hacer una herramienta para la evaluación del grade. ¿Vieron el grade? Para la metodología, para evaluar también las fortalezas y debilidades de la evidencia científica. Y nada, pero acá lo que hice fue, generé una calculadora, ¿sí? Esto en realidad no es inteligencia artificial, es una calculadora que vos ponés como las características del trabajo y te tira, ¿no? el grade que tiene en función de nada, la calidad de evidencia, pero es más algorítmica la cosa, ¿sí? Así que bueno, no sé si contesté un poco más que tu pregunta, pero sí, lo estoy usando, pero de vuelta, hay que usarlo con cuidado, o sea, no le tiraría a ChatGPT un trabajo y le diría, che, decime qué tal está esto. Eh, Porque de vuelta me puede tirar fruta. Y les cuento algo muy interesante. Hay algunos trabajos que se descubrió que tienen en letra blanca, ¿sí? De forma de que no se pueda ver como comentarios. Esto es una falta de ética, ¿sí? Pero en realidad alguien podría decir, no, pero ¿por qué es una falta de ética? Yo lo puse en letra blanca, eso está ahí. Vos sos un chanta que usaste ChatGPT para evaluarlo. Pero que tenían prompts escondidos, ¿sí? Que de alguna forma, porque ya sabían que la gente está usando ChatGPT para evaluar trabajos, y entonces te tiraba flores del trabajo, ¿sí? Pero te tiraba flores del trabajo porque en la masa de texto que vos le copiabas y le pegabas al trabajo, vos en realidad tenías un prompt de una letra que estaba pintada de blanco sobre un fondo blanco, por lo tanto vos no la ves, eso no está, solo lo ve ChatGPT, vamos a decirle, y bueno, jodete por vago. O sea, vos usaste Chat, o sea, digo, uno podría decir una falta de ética, pero otro podría decir, bueno, pero pará, es una falta de ética la tuya que usaste ChatGPT para evaluar un trabajo y para hacer hasta una revisión, ¿sí? Entonces, por eso digo, todo esto hay que tomarlo muy con pinzas. Creo que son herramientas que nos complementan, pero que de ninguna manera nos nulan el carácter, el juicio. Y de hecho, si me permiten, agrego una cosa más. Se está viendo un fenómeno, ¿sí? Tanto cognitivo, que lo vemos, digamos, en el uso diario, en términos cognitivos, como también en la práctica, por ejemplo, de endoscopía, ¿sí? El grupo polaco mostró, por ejemplo, que tras 3 meses de uso de inteligencia artificial, se produce un fenómeno que se llama de-skilling, ¿sí? O sea, la tasa de detección de adenomas de los endoscopistas que usan inteligencia artificial para hacer la colonoscopía cae de forma significativa. Y lo mismo nos pasa cognitivamente cuando nos acostumbramos a usar ChatGPT, nos atrofiamos, ¿sí? Entonces creo que todo esto uno debe usarlo en la medida justa, ¿sí? Quizá al futuro esto esté integrado y, discúlpenme la expresión, no sé si el argentinismo, creo que lo usan también, pero es algo medio eso es, y nos chupa un huevo si realmente vamos a perder, porque ya va a estar integrado y no vamos a necesitar otra cosa y vamos a poder dedicarnos a disfrutar de la vida. ¿Qué va a pasar con el hombre del futuro? No lo sé.
quizás no nos haga falta, o sea, pensar en el de-skilling, porque ya va a estar. Pero hoy, y por lo menos yo que sé, en los próximos 10 años, es algo que lo tenemos que ponderar. Yo creo que, como vos decís, hay que saber todo esto porque si no uno se queda. Y creo que cuanto más entendés, que no es mi caso, cuanto más entendés de esto, más aprendés cuándo hay que usarlo y cuándo no. ¿No? Creo que dentro Bueno, de la falta de conocimientos donde puede uno caer, uno lo ve en el liceo, los chicos, el uso justamente, cuanto menos información sabés de esto, ¿no? Cuanto más sabés discriminar que sí y que no. por eso me parece fundamental, y yo un poco en el ensayo que estoy haciendo lo planteo, eh, el médico tiene que entrenarse en esto. Y por eso celebro esta clase de eventos en las cuales podemos hablar de inteligencia artificial desde un punto de vista crítico, hablando de evidencia y tratando de entender cómo funciona, porque para que justamente el médico pueda adquirir un espíritu crítico y entienda realmente qué hace cuando hace. Y si bien, a ver, nadie puede decir que entiende cómo funciona esto. ¿Sí? Porque realmente es una caja negra que no terminamos de entender, o sea, no terminamos de entender la magia de cómo funciona, ¿sí? Lo que yo traté de hacerles es una representación que es real, que es un poco cómo funciona, pero realmente cómo funciona, nadie lo sabe explicar. O sea, es lo que yo les dije, ¿sí? Estima la probabilidad, se entrena, todo eso, pero ¿cómo funciona? Bueno, es como tratar de entender cómo funciona el cerebro, o sea, todavía no lo entendemos. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero de alguna forma, poder descular el funcionamiento nos hace tener pensamiento crítico. Y eso es lo que me parece que tenemos que tener los médicos. Y los médicos tenemos que también participar en el desarrollo de estos modelos, ¿sí? Y no dejarlo librado a la industria, porque si no la industria va a generar cosas que satisfagan a la industria, o si nosotros usamos el Copilot que va a venir de Estados Unidos para hacer para grabar y para armar nuestros modelos de historia clínica, la verdad que los médicos yanquis no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, es un modelo que va a estar entrenado para una idiosincrasia distinta. Por eso nosotros nos tenemos que formar para poder generar nuestros propios modelos, para poder ser críticos a la hora de evaluarlos, ¿sí? Y también, ¿por qué no?, para sacarle el jugo, para sacarle un jugo, porque tiene un montón de jugo para darnos. Si no hay más preguntas, en honor de la hora y que Leandro debe estar agotado y necesita. Por mi Perfecto. parte, Leandro, agradecerte a vos. Tengo mala cara, ¿Eh? tengo mala cara. No, pero todo al contrario, Perfecto, se te ilumina la cara cuando hablas de esto. Se perfecto. nota la pasión. Antes que Inés cierre, agradecerte. Creo que tenemos que seguirnos metiendo más, así que te gusta tanto Uruguay que vas a tener que venir a seguirnos enseñando. Agradecerle a Inés, que fue la ideóloga de esto cuando te escuchó en Buenos Aires, porque yo estaba en otra actividad. Así que bueno, a seguir aprendiendo, Inésita. Bueno, lo que sea, lo que necesiten, ya tienen ahí mi contacto, me pueden contactar para hacer las dudas que quieran. Con todo gusto iré contestando a medida que vaya pudiendo. Va a ser un placer. Genio. Te agradecemos entonces nuevamente todos tu disponibilidad, tu buen rápida y buena respuesta. Te esperamos pronto por acá. Dale, Muchas muchas gracias. gracias. Muy bien, un Gracias, abrazo enorme a Leandro. todos.